Algo te está escuchando ahora mismo, no son tus palabras. No son tus pensamientos. Algo más antiguo, más tranquilo, más preciso. Escucha la pieza, entré a ella. A la pausa antes de hablar. Al ritmo de tu respiración. Y lo más extraño es que él estuvo respondiendo todo el tiempo. Simplemente no te diste cuenta. Hay una señal oculta que impregna cada momento de tu vida, invisible, pero innegable una vez que la percibes. Determina cómo reaccionan los demás ante ti, cómo se abren y cierran las puertas, cómo la realidad se adapta a tus circunstancias. Lo llama suerte, oportunidad, intuición. Pero, ¿y si no es ninguna de estas cosas? ¿Y si eres tú, transmitiendo constantemente, como una radio que nunca se apaga, mensajes a los que el universo inevitablemente responde? La mayoría de la gente no lo oye porque su mundo interior es demasiado ruidoso. Confunden pensar con crear. Intentan cambiar su mundo redoblando sus esfuerzos, hablando más y recitando mantras en un campo de silencio. El universo no responde al lenguaje, responde a la coherencia. A la frecuencia tras el pensamiento, no al pensamiento en sí. Y cuando tu mundo interior está desentonado, la realidad solo refleja ese ruido. ¿Ya has sentido la diferencia antes? En esos momentos en que todo parece alinearse, cuando el tiempo se ralentiza, cuando la vida parece fluir sin esfuerzo durante unos segundos. No fue un accidente. Fue una conexión. Conectaron por casualidad, el tiempo justo para que la señal se reconociera en ti. Por eso algunas decisiones te atraen mientras que otras te agotan. La señal amplifica la claridad y calma la confusión. Es la artífice silenciosa de cada coincidencia imposible que hayas experimentado. Pero en realidad, pocos la perciben, la señal nunca se detiene, solo tu conciencia la percibe. Cada respiración, cada emoción, cada pensamiento amplifica o distorsiona tu transmisión. La realidad no te ignora. Responde perfectamente a la frecuencia que mantienes. La cuestión, por lo tanto, no es si la señal existe, sino si le prestas atención. Porque una vez que lo atrapas, de hecho escucha el pulso bajo el ruido, algo irreversible está sucediendo. El mundo empieza a reaccionar. Sutilmente al principio. Luego, innegablemente. Y a partir de ese momento, nada parece aleatorio, ni siquiera el silencio. ¿Has notado alguna vez que algunos días parecen responderte, mientras que otros te ignoran por completo? Hay mañanas en las que el aire es más ligero, el clima más armonioso y la gente más receptiva. Otros días, todo parece fuera de lugar, retrasos, ruido, obstáculos que surgen sin explicación. La diferencia entre estos dos estados no reside en el mundo. Reside en la señal que envías inconscientemente. Esta señal es silenciosa, pero real. Surge de la coherencia entre tus pensamientos, tus emociones y las vibraciones de tu cuerpo. Cuando estos tres niveles se alinean, la vida cobra claridad. Sin embargo, si uno de ellos se desvía, la realidad se vuelve confusa. Es como intentar escuchar una emisora de radio donde el ruido ahoga la melodía. Sigues captando el sonido, pero todo está distorsionado. Muchas personas pasan la vida intentando eliminar el ruido, sin darse cuenta de que ellas mismas son sus creadoras. Intentan controlar los resultados, ajustar el mundo y repetir frases inspiradoras, sin comprender que el campo no escucha palabras, sino ritmo. Y el ritmo más auténtico es el de la respiración. Cuando respiras armoniosamente, todo a tu alrededor encuentra el mismo ritmo. Las conversaciones fluyen, se desarrollan los puntos en común y la pesadez interior se disipa. El cuerpo deja de ser una barrera y vuelve a ser un puente. Imagina un lago en calma que refleja el cielo. En un día ventoso, la imagen se desvanece. Pero cuando el aire se calma, el reflejo regresa. Lo mismo ocurre con la mente y la realidad. El paisaje no puede reflejarse con claridad cuando la tormenta azota nuestro interior. Por eso, tantas personas deciden quedarse y seguir cada revelación, no por curiosidad, sino porque sienten que algo cambia en su interior. La vida siempre ha intentado comunicarse contigo, pero el lenguaje es diferente. Es el lenguaje de la coherencia. El cuerpo es el traductor. Cada latido es una palabra, cada respiración una coma, cada emoción una frase. Y juntos, forman la narrativa invisible que moldea lo que llamas destino. La pregunta es, ¿estás leyendo tu propia historia o simplemente reaccionas a la acción que crea el ruido? Quizás la señal no sea distante, sino difusa. Y cuando empiezas a oírla, aunque sea por un instante, algo cambia, no en el mundo, sino en cómo el mundo te escucha. Y es precisamente en ese momento, en ese silencio que precede a la claridad, que el verdadero punto de inflexión empieza a manifestarse. Llega un momento en que el silencio se vuelve insoportable, no es el silencio del mundo, sino el silencio que se instala en nuestro interior,
cuando todo lo que una vez tuvo sentido empieza a desmoronarse. En este punto, muchos se desvían, creyendo que el vacío es señal de fracaso, cuando en realidad es el presagio de una nueva frecuencia que intenta emerger. El cuerpo siente antes de que la mente comprenda. Las manos se enfrían. La respiración cambia. Y el aire parece más denso, como si el tiempo contuviera la respiración con nosotros. Aquí es precisamente donde el conflicto se intensifica. Una parte de ti sigue intentando mantener el control, preservar lo conocido y aferrarse a viejos hábitos. La otra parte ya percibe que resistirse es como ahogarse. La paradoja es cruel. Para retomar el rumbo, debes renunciar al control que creías el único camino a la seguridad. Es como si estuvieras al borde de un precipicio y descubrieras que el suelo solo sube después de sumergirte. En este dilema, las emociones se difuminan. La esperanza y el miedo se mezclan. El corazón se acelera, como si buscara escapar, pero también abrirse paso. Es una guerra silenciosa, no entre el bien y el mal, sino entre lo que fuiste y lo que serás. Y el precio de la transformación siempre es el mismo: dejar que algo dentro de ti muera para que algo más pueda respirar. La mente intenta comprender, pero la señal no es lógica. Se siente. Y eso es precisamente lo que la hace tan difícil de aceptar. Porque sentir requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad expone. Exponerse a lo desconocido es como entrar en una habitación oscura, guiado solo por los latidos del corazón. Pero es precisamente en esta oscuridad donde comienza a brillar una nueva dirección. La luz nunca aparece antes del anochecer, nace de los contrastes. Quizás conozcas este umbral. Un momento en el que todo parece desmoronarse, pero algo invisible te mantiene unido por dentro. Como si una fuerza silenciosa te dijera: sigue adelante, todo está bien. Y aunque el miedo intente convencerte de lo contrario, una parte de ti reconoce este patrón, el mismo que precede a cada verdadero punto de inflexión. El campo nunca se silencia. Simplemente se reorganiza. Cuando todo parece silencioso, es porque se está reescribiendo. Y mientras intentas descifrar el caos, algo, silencioso, preciso, está redefiniendo las conexiones que te unen al todo. En ese espacio entre el final y el principio, se revela la señal más pura. Todavía no como una respuesta, sino como una presencia. Algo está a punto de cambiar, y esta vez, será imposible fingir que no lo oíste. Y entonces algo empieza a moverse. No es un cambio visible desde el exterior, sino una vibración interna, apenas perceptible, como si todo el cuerpo volviera a respirar. La rigidez da paso a un ritmo más orgánico. Y, por un instante, la sensación de desorden da paso a una calma vibrante. Una calma que no está vacía, sino imbuida de presencia. En este punto, lo que antes parecía una pérdida se convierte en una purificación. Todo lo que estaba desequilibrado desaparece. Personas, hábitos, pensamientos, el campo reorganiza lo que queda y lo que desaparece. Y aunque el mundo parezca arrebatarte cosas, ocurre lo contrario: crea espacio. El espacio donde la señal finalmente se escucha sin interrupciones. Es curioso cómo el cuerpo lo reconoce antes de que la mente lo acepte. Un ligero calor en el pecho. Un ligero escalofrío en la nuca. Una respiración reconfortante. Son señales sutiles pero reales. Son las primeras reacciones de la realidad a tu nuevo estado interior. Y es precisamente en este momento que muchos sienten la necesidad de acompañar este viaje y dejar una señal silenciosa de que el mensaje los ha tocado, como para reconocer con un gesto que ellos también sienten la llamada del mismo campo. Quizás lo más sorprendente es darse cuenta de que, en apariencia, nada ha cambiado realmente. El trabajo es el mismo, la gente es la misma, el clima es el mismo. Y, sin embargo, todo parece diferente. Como si el mundo hubiera cambiado de perspectiva. Entonces te das cuenta, no es el universo el que responde a la mente, es la mente la que aprende a interpretarlo. El campo siempre ha hablado, solo ahora hemos aprendido a escucharlo. Esta comprensión trae una ternura inesperada. Lo que antes era una lucha se convierte en escucha. El miedo se transforma en curiosidad. El caos se transforma entonces en una invitación, y lo desconocido deja de ser una amenaza para convertirse en una limitación. Avanzamos con más facilidad, no porque el camino sea más fácil, sino porque la resistencia se ha disipado. En realidad, nada se ha perdido. Todo simplemente se ha sintonizado con la nueva frecuencia que deseas mantener. Y en este nuevo ritmo, el tiempo se siente diferente. Más denso, más pleno, más presente. Es como si el universo se hubiera acercado lo suficiente como para susurrar. Aún no es una respuesta, pero ya es un reconocimiento. La señal es más fuerte, y si sigues escuchando, algo aún más profundo surgirá del silencio.
Hay un momento casi imperceptible en el que todo se reordena, no hay aviso ni fanfarria. Es como el momento en que el sol atraviesa una nube espesa, nada explota, solo cambia el tono de la luz. Y puedes sentirlo. El aire parece más denso, el cuerpo más presente, el tiempo se ralentiza. Es el tipo de transición que no se anuncia, simplemente sucede. Y una vez que sucede, no hay vuelta atrás. Lo extraño es que, incluso con una lucidez creciente, algo en tu interior aún teme perder el control. Es tu mente, intentando protegerse de la inmensidad que empieza a abrirse. Porque lo desconocido, por muy liberador que sea, siempre lleva en sí el aroma del peligro. El cuerpo duda, la mente analiza, el corazón simplemente sabe. Hay una ligera tensión en esta intersección, un hilo entre el miedo y la confianza, entre el impulso de aferrarse y la llamada a soltar. Imagínate de pie junto a un lago al anochecer. La superficie refleja el cielo, pero sabes que pronto oscurecerá. Aún hay luz, pero las sombras ya se ciernen. Es este espacio intermedio, este intervalo entre lo que entiendes y lo que aún no puedes explicar, el que alberga el poder de la transformación. Porque aquí es donde nace la confianza. Y confiar, en este contexto, no significa esperar garantías. Se trata de aceptar la incertidumbre como parte del camino. Empiezas a comprender que la señal que conecta la mente con la realidad no es algo que puedas controlar, sino algo que se revela cuando el ruido se silencia. Cuanto más intentas controlarlo, más se aleja. Pero cuando lo observas en silencio, se acerca, como un animal salvaje que solo confía en quienes no lo fuerzan. Esta es la naturaleza del campo, responde a la dulzura. Poco a poco, los límites entre el interior y el exterior se difuminan. Un pensamiento desencadena una coincidencia. Un sentimiento cambia el curso de una conversación. Una pausa altera el desenlace de un día entero. Todo parece comunicarse en un lenguaje silencioso donde cada gesto es una respuesta. La realidad deja de ser un escenario para convertirse en un espejo viviente. Y, sin embargo, hay algo que sientes sin comprender. Una capa más profunda, oculta bajo ese mismo silencio. El campo parece susurrar algo que aún no se puede expresar con palabras, como si la verdad estuviera esperando ser dicha. Percibes la presencia de un significado profundo, algo que trasciende la lógica y la razón, algo que siempre ha estado ahí, esperando ser recordado. Pero aún no ha llegado el momento de saber. Esto sigue siendo el preludio del conocimiento, la respiración contenida antes de la revelación. Es extraño que el despertar no llegue como un relámpago, sino como una sombra que se mueve lentamente, revelando los contornos de la luz. Lo que antes parecía cierto se desvanece, y lo que antes era invisible se aclara. Es como si el mundo se revelara desde dentro, no por un acontecimiento, sino por un cambio de percepción. La mente intenta seguir el ritmo, pero algo en su interior no puede. Porque esta transición no ocurre a través del pensamiento, sino del sentimiento. Surge una nueva frecuencia, una vibración que recorre el cuerpo antes siquiera de que la comprendas. Y por un instante, sientes que todo a tu alrededor reacciona sutilmente, un ruido lejano que suena diferente, una mirada que se queda un segundo más, una coincidencia que se repite. Son pequeñas señales, pero juntas forman un mapa. Y ese mapa no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. Sin embargo, el punto medio no siempre es un lugar de paz. A veces es el campo de batalla entre lo que creemos ser y lo que aspiramos a lograr. Aquí es donde la dualidad se manifiesta con mayor fuerza. Una parte anhela confianza, soltar y entregarse a lo desconocido. Otra aún se aferra a la previsibilidad, al control y al miedo a perder lo que percibe como seguridad. La paradoja es cruel, el miedo a perder lo que nos ata nos impide alcanzar lo que nos libera. Imagínate, con los ojos cerrados, en una habitación oscura, con un rayo de luz brillando a través de ella. Puedes correr hacia la luz o acostumbrarte a las sombras. Ambas requieren valentía, pero solo una te transformará. La luz, por muy iluminadora que sea, también revela cosas ocultas. Y por eso el despertar es doloroso, porque revela belleza y heridas a la vez. Hay momentos en los que lo sientes todo a la vez, inmensidad y pesadez, amor y ausencia, esperanza y miedo. Es una marea que sube y baja, y en cada ola hay un recordatorio de que la vida oscila entre lo que fue y lo que aún se está formando. Nada es fijo, nada es definitivo. Todo late. Y en ese pulso, algo te llama. No con palabras, sino con sentimientos. Es como el latido sordo de un corazón al otro lado de la pared. Sabes que está ahí, incluso sin verlo. Esa presencia silenciosa es el presagio de una revelación, el preludio de algo aún mayor aún por revelarse. Tan cerca que puedes sentirlo, pero tan lejos que tienes que atravesar el velo del miedo para encontrarlo. El paisaje respira contigo.
Cada respiración se convierte en una pregunta, cada respiración en una respuesta que aún no comprendes. Algo se acerca, algo que podría cambiarlo todo, pero aún no es momento de responder, es momento de escuchar. El aire parece contener la respiración contigo, como si el universo mismo esperara el momento oportuno para hablar. A medida que la señal empieza a organizarse, la vida responde, pero de maneras inesperadas. Los cambios no llegan a trompicones, sino con ajustes. Diminutos, casi invisibles. Un correo electrónico llega justo a tiempo. Una conversación aparentemente inocua se convierte en un punto de inflexión. Un pensamiento que antes te habría inquietado ahora te impulsa hacia adelante. Es como si el mundo entero comenzara a cooperar en silencio, tejiendo coincidencias donde solo había ruido. Pero esta armonía se está poniendo a prueba. El campo que ahora te reconoce comienza a observar si tú también lo reconoces. Te refleja lo que irradias, no lo que dices querer. Y entonces el conflicto cambia de forma. Ya no se trata del caos externo, sino de la coherencia interna. Cada decisión se convierte en un espejo. Cada reacción, una medida de tu persistencia al escuchar el miedo. A veces todo parece ir al revés, pero eso es simplemente señal de que la frecuencia que mantienes se mantiene constante. El universo, por así decirlo, tiene una curiosa forma de confirmar las intenciones. Te muestra lo contrario de lo que pediste, haciéndote saber así si la vibración es real o simplemente ilusoria. Y es mediante este contraste entre acción y reacción que se mide la veracidad de un objetivo. Piensa en una semilla. Para crecer, debe romperse. Desde fuera, parece destrucción, desde dentro, parece nacimiento. La vida hace lo mismo, rompe lo que debe ceder para permitir el crecimiento. Cada incomodidad es una prueba de sintonía. Es como si el campo preguntara, ¿aún puedes oírme cuando el ruido regresa? Con el tiempo, reconoces el patrón. Lo que parecía coincidencia se convierte en comunicación. Lo que antes parecía un obstáculo ahora adquiere una cualidad coreográfica. Es una danza entre lo que irradias y lo que el mundo te ofrece a cambio. Un flujo sutil pero preciso. Y al hacerlo, te das cuenta de que cada movimiento cuenta, incluso el más pequeño. Al darse cuenta de esto, muchos sienten la necesidad de comunicarlo. Quieren expresar sus sentimientos, dejar una huella, una especie de eco de lo que ven. Porque comprender la señal también significa aprender a expresarla. Y cuando hablamos desde este estado, la frecuencia se expande, llega a los demás y resuena. Cada palabra dicha con sinceridad se convierte en parte del campo, una vibración indeleble. Sin embargo, la tensión acecha. Algo parece revelarse, como si el siguiente nivel de comprensión estuviera al alcance. La respiración se calma, el corazón se vuelve más atento. Es el preludio de una nueva fase donde la conciencia no solo observa el campo, sino que comienza a moldearlo. Pero antes de la creación, siempre hay un momento de silencio. Un momento que exige escuchar. Y quizás sea hora de simplemente sentir lo que resuena en nuestro interior antes de que llegue la siguiente señal. A medida que la señal se intensifica, notas que el mundo reacciona no solo a tus acciones, sino también a tu personalidad. Cada emoción, cada pensamiento silencioso, cada gesto consciente cobra importancia. La realidad se vuelve más sensible, como si el aire a tu alrededor se volviera consciente. Y con ello, surge una nueva responsabilidad, reconocer el poder que siempre ha estado oculto en los pequeños gestos. Pero la claridad genera duda. Es fácil mantener el equilibrio cuando todo fluye con naturalidad, cuando las señales son buenas. El desafío comienza cuando la conexión parece desaparecer. Cuando el campo se silencia, cuando ya no hay coincidencias, cuando la intuición parece ocultarse. En esos momentos, la mente intenta recuperar el control, quiere descifrar que salió mal, quiere medir, probar y garantizar. Y entonces la señal se pierde de nuevo, porque el control crea ruido, y el ruido impide escuchar. Sin embargo, algo dentro de ti permanece vigilante, observando las mareas cambiantes. Una parte de ti comprende que el silencio también es una respuesta. Que la ausencia de señales es una invitación a escuchar con más profundidad. Y en ese espacio, en medio de la incertidumbre, te das cuenta de lo que casi nadie más ve: el campo no desaparece, está esperando. Está observando para ver si tu frecuencia es real o simplemente una reacción a lo que recibe. Empiezas a verte de otra manera, ya no como alguien que busca señales, sino como alguien que las envía. Esto lo cambia todo. La línea entre acción y consecuencia se difumina. El mundo ya no es un escenario, es una extensión. Todo vibra según tu estado interior. Una simple respiración, tomada con regularidad, cambia el curso de una conversación.
Un pensamiento de gratitud transforma la atmósfera de una habitación. La energía envuelve a quienes eligen permanecer presentes. Pero tiene un precio. Mantenerse consciente es agotador para el ego, que se alimenta de distracciones. Es como sostener una vela encendida contra el viento. Requiere resistencia. Requiere confiar en lo invisible. A veces la mente intenta convencerse de que nada cambia, cuando en realidad, el campo se está reestructurando silenciosamente a niveles inconcebibles. Esta es la fase más delicada, el punto donde muchos se dan por vencidos, creyendo haber perdido el contacto cuando, en realidad, están a punto de cruzar el velo. Y cuando el velo empieza a levantarse, el espectáculo desaparece. Reina una calma profunda, casi inquietante. El mundo parece el mismo, pero algo ha cambiado en la estructura de la realidad. Las cosas ya no te suceden, sino a través de ti. Los límites entre la intención y el acontecimiento se vuelven frágiles, casi transparentes. E incluso sin comprenderlo del todo, lo sabes, la señal está activa. Se mueve con tu respiración, tu mirada, cada decisión silenciosa. Aún no has alcanzado la cima. Algo más te informa en las pausas entre tus pensamientos. Una llamada que no viene de afuera, sino de adentro, como si el campo mismo te pidiera que dieras un paso más, un paso sin mapa. En este umbral entre la confianza y la rendición, la verdadera transformación comienza a tomar forma, incluso si el mundo permanece inalterado por ahora. Al cruzar este punto invisible, algo en tu interior comienza a reorganizarse. Los límites que separaban tus pensamientos de lo que sucedía en el exterior comienzan a disolverse. La realidad parece reaccionar sutilmente en tiempo real. No con palabras, sino con sincronicidades, gestos, cambios que revelan nuevos caminos. Se inicia un diálogo silencioso entre lo que sientes y lo que se manifiesta, y con cada reacción, surge una nueva pregunta. Y es precisamente en este espacio entre lo revelado y lo oculto donde reside el verdadero poder. Porque la señal no es solo un puente, es un espejo. Refleja tu claridad con la misma precisión que tus dudas. Si dudas internamente, el mundo se tambalea. Si te rindes, el camino se abre. Y lo más perturbador es darse cuenta de que el universo nunca ha sido impredecible, siempre ha sido demasiado preciso. Simplemente reaccionaba a la frecuencia equivocada. Hay días en que la señal parece clara, como el sonido de una campana en el viento. Todo fluye, todo encaja, el tiempo se dobla al capricho de tus emociones. Y hay días en que el ruido regresa, denso, pesado, casi sofocante. El miedo resurge, la mente cuestiona, el cuerpo se tensa. Sin embargo, incluso en este caos, la coherencia prevalece. Es el campo que ajusta el volumen y comprueba si la escucha sigue viva. Porque el propósito de la señal no es protegerte de la oscuridad, sino enseñarte a reconocer la luz que reside allí. Empiezas a comprender que la claridad no es constante, y eso es precisamente lo que la hace verdadera. Ningún sonido puro existe sin silencio entre las notas. Ningún amanecer surge sin cruzar las sombras de la noche. El equilibrio no es la ausencia de contraste, sino la danza entre los opuestos. Y quizás la armonía sea precisamente eso, permitir las vibraciones sin intentar controlarlas. En este punto, el campo parece observar en silencio. Te da espacio, como un maestro que se distancia para ver si su alumno puede avanzar por sí solo. Las coincidencias disminuyen, las reacciones se vuelven más sutiles. Esto no es un castigo, es una cuestión de confianza. Es el universo pidiéndote que crees sin señales, que envíes algo antes de esperar el eco. Imagina caminar por un pasillo lleno de espejos, cada uno reflejando una versión de ti mismo, el pasado, el futuro y lo posible. Con cada paso, un reflejo se desvanece y otro aparece. El camino no es recto, se aclara con cada paso. Y lo que te guía ya no es el miedo a equivocarte, sino la sensación de estar en resonancia. En lo más profundo de mi ser, siento que se acerca el siguiente umbral. Un silencio denso flota en el aire, como antes de la lluvia. Mi corazón late más lento, mi mente intenta comprender, pero no logra definir cómo se siente. Es como si la realidad misma contuviera la respiración, esperando el momento preciso en que me dé cuenta de que la señal no es ni externa ni interna, sino algo intermedio. Un espacio donde todo comienza y todo regresa. Y, sin embargo, algo dentro de mí permanece intacto, como una chispa, observando el juego desarrollarse sin moverse. Llega un momento en que dejamos de buscar la señal, se convierte en una forma de ser. Ya no intentamos descifrarla, ya no esperamos pruebas, ya no necesitamos que el mundo confirme lo que ya late en nuestro interior. Todo encaja, no por obediencia a nuestra propia voluntad, sino porque finalmente hemos aprendido a adaptarnos al ritmo del ser. Este es el punto de inflexión silencioso,
Cuando el universo deja de ser un misterio por comprender y se convierte en una presencia que se siente. El campo no cambia de afuera hacia adentro. Se distorsiona cuando cambias de adentro hacia afuera. Pequeñas decisiones, respirar antes de reaccionar, agradecer antes de preguntar, observar antes de juzgar, comienzan a reescribir el patrón invisible de tu realidad. Es como si el aire mismo se mezclara con tu intención. Las coincidencias ya no sorprenden, confirman. Cada simple gesto, cada palabra dicha con sinceridad, ahora tiene un nuevo peso, el de la conciencia. Y es precisamente en este momento que el poder se revela. No como dominación, sino como armonía. Ya no necesitas forzar el resultado, pues comprendes que cada retraso también implica precisión. Lo que parecía un obstáculo era solo el tiempo necesario para ajustar la frecuencia. Empiezas a darte cuenta de que nada estaba perdido, todo era solo preparación para el momento oportuno. Toda tu vida se reorganiza en torno a tu coherencia. Pero lo más hermoso es lo que viene después de comprender, compartir. Algo dentro de ti anhela expandirse, conmover a otros, traducir lo indecible. No por vanidad, sino por gratitud. Porque hay algo sagrado en comprender que esta comprensión no solo te pertenece a ti, sino al universo entero. Cada persona que despierta todo el campo. Y es por eso que tantos eligen quedarse, continuar, respirar juntos. Esto no es una audiencia, es una frecuencia. Un espacio donde el conocimiento se transforma en experiencia y la experiencia en memoria. Sientes que el camino continúa, pero sin prisa. Lo que antes era una búsqueda ahora es una presencia. Lo que antes era un esfuerzo ahora es un fluir. Cada respiración se convierte en una conexión, cada pausa en un altar. La realidad deja de ser un escenario para convertirse en una extensión de tu propia vibración. La mente, antes ruidosa, aprende a estar en silencio. Y en ese silencio reside algo que ninguna enseñanza puede explicar, una sensación de retorno, de hogar, de origen. Cuando algo en ti reconoce esta verdad, deja una huella. Una palabra, una señal, algo que dice, lo sentí. Así es como el campo te encuentra. Así es como se transmite la señal, de un corazón que recuerda a otro que despierta. Porque, al final, nunca se trató de crear realidades. Se trataba de recordar que siempre has sido parte de aquel que todo lo crea. Y ahora que has escuchado el sonido tras el silencio, quizás el universo entero esté esperando tu próximo aliento para responder.